Sin duda alguna, una de las personas que más conoce sobre EPM Hidroituango es nuestra siguiente invitada. Ella es Paulina Aguinaga, es concejal de la ciudad de Medellín y en este momento anda hablando bastante de temas. La veo mucho en redes, la veo muy juiciosa. Gracias, Nacho. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy complacida de estar hoy acá. Y un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo. Mire, y por supuesto a todos los televidentes. Aquí en la mesa de trabajo no me creen que yo tengo una fuente que no la voy a revelar, que me ha dicho... Pero no es concejal. No, por eso le estoy a ver si ella me apoya o no me apoya. Y me decía, no va a arrancar en noviembre, eso va a ser para el año entrante, eso se va a demorar. ¿Usted qué opina de estas demoras y en qué está esta situación tan compleja? Bueno, yo creo que hay que aprender de los errores del pasado. Y en el 2018, por correr a inaugurar Hidroituango sin tener las condiciones técnicas y también porque había un incentivo perverso de 70.000 millones, si Hidroituango empezaba a generar antes del 30 de noviembre de 2018, a pesar de que había un año de gracia, se puso en riesgo la vida de más de 200.000 personas aguas abajo. Y eso no lo podemos repetir ahorita. Si uno mira el cronograma de la obra, las pruebas en húmedo, que digamos son las verdaderas pruebas con agua de si el proyecto sí va a funcionar, si el macizo sí está lo suficientemente estable, la presa y demás, esas pruebas en el cronograma inicial tenían una duración de 3 meses. Y a mí me llama la atención, haciendo el análisis de lo que dijo recientemente tanto el vicepresidente del proyecto como el gerente de EPM, donde decían, primero, que de la primera unidad las pruebas en húmedo empezaron tan solo hace más o menos unos 15 días. Y de la segunda unidad ni siquiera han empezado. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, las condiciones también que pusieron desde el Gobierno Nacional de evacuar un determinado número de personas, yo difícilmente creo que Hidroituango estaría generando energía y comercializándola este año. Creo que sería para el próximo año. ¿Y para el próximo que serían año? 3 meses. Puede ser más o menos, sí, durante ¿Usted cuál el le primer apuesta? trimestre. Yo digo que febrero y María Andrea se va a marzo, a mayo. Imagínate, oiga, mira la diferencia. Yo me voy a marzo. ¿Usted se va a marzo? Ah, bueno, Sí, se fue más enero. Sí, partamos diferentes, más diplomática. Ah, más diplomática. Más diplomática la salida. Ay. ¿Usted iba a hacer una pregunta, María Andrea? No, es que iba a decir la concejal. Tranquila, no es la única. Hablaba hace un momento de un incentivo perverso de 70.000. Sí, 70.000 millones. Por entregar antes. ¿Nos puede dar el contexto de esa información? Sí, claro. Miren, ustedes recordarán el famoso plan de aceleración, sí, donde surgió el improvisado tercer túnel que se empezó a construir sin licencia y sin diseños definitivos, y justamente fue en ese plan de aceleración donde se pacta la construcción de ese túnel que le dice a los constructores que si terminaba en Hidroituango y si Hidroituango empezaba a generar energía antes del 30 de noviembre de 2018, iban a recibir una bonificación de 70.000 millones libre de impuestos, cosa que generalmente no se ve en un contrato, porque es decirle, se sabe que si usted hace un contrato, pues el contratista debe entregarle en el tiempo estipulado, pero acá, además de lo que se le estaba pagando al contratista, se le ofreció o se le pactó esa bonificación, teniendo en cuenta que el compromiso de energía en firme tenía todavía un año de gracia, es decir, EPM tenía hasta el 1 de diciembre de 2019 para que no le declararan el incumplimiento por parte de la CREC. ¿Qué implicaciones tuvo eso? Que, por ejemplo, se desconocieron todas las recomendaciones del board de expertos, que fue claro en decir, primero, que ese improvisado tercer túnel tenía que operar acompañado del túnel número 1, uno de los túneles iniciales, y eso se ignoró por completo. Y 2, los túneles iniciales de desviación, otra recomendación que hizo el board de expertos es que no se debían taponar al mismo tiempo. Y también se obvió esta recomendación y además se empezaron a taponar 6 meses antes de lo que estaba en el cronograma. Insisto, nuevamente, el incentivo que se había pactado con los constructores pudo haber incidido en lo que ocurrió con la contingencia. Paulina, 22 días. Hoy es 8.
Estamos a 22 días de entregar. Es supuestamente entregar. Sí, de supuestamente entregar o hacer empalme, o yo no sé cómo es la cosa, porque yo no creo que uno haga en una mega obra de estas un Imposible. empalme. O por lo en menos de 22 que se días. vayan los contratistas. No. Sí, por eso. ¿Usted cuál es su percepción de este asunto? Usted lo conoce a profundidad, pero... Y entonces que a todos estos señores que están trabajando allá hay que liquidarlos ahora el 30 y que empiezan un contrato al otro día. Y eso requiere pues, de unos protocolos que lo dice la ley. Vayan a hacer un examen médico para yo contratarlo. Hay una cantidad de cosas que uno es como, venga, ¿cómo es eso? ¿Usted qué sabe el tema? Vea, Nacho, yo he insistido, con el cambio de contratistas, EPM pierde con cara y pierde con sello. Pierde con cara, ¿por qué? Porque cambiar el contratista a estas alturas del proyecto es muy complejo. Es que fíjese usted que son dos procesos diferentes. El primero es para terminar las obras civiles de las unidades 3 y 4 que ya se contrató una empresa. Y el segundo se volvió a aplazar, que es para terminar las unidades 5 a la 8. Ese proceso de contratación ni siquiera ha iniciado. Entonces todo eso se traduce en mayor tiempo en la legalización de esos contratos y, como lo decía Nacho también, en el empalme. Hay falencias en la información. Solamente la maquinaria. ¿Cuánto tiempo se gasta el actual contratista sacando la maquinaria actual y el nuevo contratista llevando la maquinaria? Más todos esos temas contractuales con los empleados. Claro. Eso es un tema de muchísimos meses. Entonces, EPM pierde con cara porque más tiempo, más costos, mayores costos y una probabilidad más alta de que le ejecuten las garantías por incumplir los compromisos de energía en firme. Y pierde con sello porque también dejar los actuales contratistas, a pesar de los problemas que tenían de idoneidad, de experiencia, de reputación de esta firma Camargo Correa y sobre todo de los costos del proyecto. Porque también hay que decirlo, ellos aprovecharon la contingencia del proyecto para cambiar la modalidad de pago. Entonces, antes que era por precios unitarios, terminó siendo por valores decretados por el contratista. Es decir, era el contratista el que decía, esto vale tanto, sin que hubiera un estudio previo de mercado. Y eso también lo señaló una auditoría forense, que no había ni control en las cantidades de obras ejecutadas, ni en que los precios fueran de mercado. Y eso terminó desbordando los sobrecostos y las adiciones de ese contrato con más de 4 billones de pesos adicionales que se les habían pagado. Le voy a hacer una pregunta como rara. Yo soy convencido que Hidroituango va a sobrevivir. Y tiene que Tiene que sobrevivir. sobrevivir. Es que lo necesitamos. La pregunta es, ¿va a sobrevivir EPM? ¿Cómo están las finanzas de EPM? A ver, yo se lo resumo. Yo creo que Hidroituango está en cuidados intensivos y tiene EPM en cuidados especiales. Así está la situación ¿Y de cómo está grave. el municipio de Medellín? Y si EPM está en cuidados En esa la especiales, espera. por ende el municipio Está está ahí, hospitalizado. está hospitalizado también, porque hay una EPM de dependencia. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que Hidroituango se termine bien, se termine a tiempo, y yo también creo que hace falta algo, y es que se haga realmente un estudio independiente de quienes han estado al frente del proyecto, que nos permita saber cuál es el estado actual del proyecto, porque eso nadie lo sabe, hay mucha especulación, y segundo, tomar decisiones acertadas. Y entre las decisiones acertadas que se deben tomar, hay que analizar la posibilidad de redimensionar el proyecto, es decir, un costo-beneficio de instalar las 8 unidades completas, o si el proyecto ya no puede con 8, sino con 4 unidades, y qué implicaciones tendría eso. Pero venga, Paulina. Porque se está desangrando Sí, bien, EPM. pregunta. Es que yo tengo unas preguntas aquí raras de esas de otro estilo. Porque... Es que a mí me parece muy importante porque acá hemos hablado muchísimo acerca de los costos, pero de pronto, Paulina, si usted tiene en la memoria o haya notado cuáles son esas sanciones que tiene EPM por Hidroituango. Hablamos de sanciones de la ANLA, que incluso le ha impuesto por no construir con una licencia ambiental. Hablamos también de las otras sanciones ahorita con la de la CREG. ¿Qué tienen firme? Porque la deuda como que va creciendo. A ver, en cuanto a las sanciones, por sanciones ambientales, si mi memoria no me falla, han sido cerca de 13.000 millones de pesos, que digamos que esas han sido las sanciones menos onerosas. Y frente a la ejecución de las garantías por no entrar a generar a tiempo con los compromisos que ya había adquirido, la primera que incumplió, que se le declaró, fue en el 2019,
y fue por 149.000 millones de pesos que tuvo que pagar EPM, además de la pérdida de los ingresos por energía en firme por 20 años, que podrían estar en ese momento alrededor del billón de pesos. O sea, ese primer incumplimiento, así a grosso modo, serían 1.2 billones de pesos. Ahorita, ¿qué está en peligro? Está en peligro que le ejecuten otra garantía por 199 millones de dólares, estamos hablando casi de otro billón de pesos solo en la ejecución de la garantía, y perder también los ingresos de energía en firme hasta el 2038, que representaría más o menos casi otros 5 billones de pesos. Entonces estaríamos hablando de otros 6 billones para EPM. ¿Quién engañó al alcalde? O el alcalde nos engañó. Y la pregunta la hago más concretamente, es ¿por qué salió tan presurosamente a decir que el 26 de julio esto iba a arrancar? Y mire el desfase. Una cosa es hablar de un desfase de un mes o de 2 meses, pero ya cuando son 6 meses y más. Casi un semestre. ¿Fue que no le dieron los reportes adecuados a él o salió a hacer un anuncio sin conocer esos reportes? ¿Qué pasó ahí? Nacho, yo insisto, es que acá los tiempos no pueden ser políticos, acá los tiempos tienen que ser técnicos. Y yo también creo que a EPM en general, y por supuesto el que es presidente de la Junta Directiva, le ha faltado muchísima claridad con la ciudadanía, porque es que este no es el primer aplazamiento. Fíjese usted que cuando ocurrió la contingencia dijeron que eso era máximo 36 meses y que en 2021 ya Hidroituango iba a estar generando. Entonces esta no es la primera vez, llevamos de aplazamiento en aplazamiento, y por eso insisto en la necesidad de realizar un estudio técnico independiente de EPM. Pero eso no se hizo con el POI. El POI no es lo mismo. No, Nacho, es que ahí había un claro conflicto de intereses. ¿Por qué? Pero aún así el informe fue duro, fue rígido. Duro, pero hay un claro conflicto de intereses, porque es que ese no es un informe, digamos, es un informe pagado por EPM. EPM seleccionó el contratista y uno de los requisitos que había puesto la ANLA es que no tuvieran relación contractual alguna. Y POIRI también estuvo y ha tenido contratos, y los tuvo al mismo tiempo que estaba haciendo el peritaje, contratos con lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, Aguas Claras. Entonces, desde ahí, y lo que hizo POIRI fue contrastar documentalmente la información, pero sí se necesita realmente un peritaje. O sea que usted no le crea ese informe. No, la verdad, a mi modo de ver, yo creo que ese informe tiene falencias y que por eso, de parte del gobierno nacional, sí se debería contratar otro tipo de estudio en el que no sea EPM quien seleccione quien hace el peritaje, que tenga toda la rigurosidad técnica, financiera, ambiental, social, de riesgos, algo muchísimo más integral. Mi memoria me engaña, usted fue la que sacó ese informe como muy rápido al público o algo así. Ese fue el de la auditoría forense. El de la auditoría, el de la que auditoría ella lo forense, publicó que también se hace porque falta, se lo leyó todo y lo tuvo primero ella que muchas personas. que también hace falta una auditoría forense para saber en realidad qué fue lo que pasó en el proyecto y determinar las responsabilidades. Exconcejal, todo esto que estamos hablando de Hidroituango, los retrasos, ¿cuáles son esas políticas de la ciudad que se están viendo afectadas precisamente por el estado de cuidados intensivos de Hidroituango y la situación de EPM? Mire, hasta ahorita no hemos empezado a sentir eso como tal en Medellín. Pues digamos que los usuarios en general lo hemos sentido vía tarifas de servicios públicos de energía, que sí se han aumentado, y por supuesto los atrasos de Hidroituango han afectado las tarifas. En Medellín no, porque finalmente también hemos tenido administraciones, la anterior y esta, que no han querido castigar contablemente las pérdidas que representa Hidroituango. Entonces, como las transferencias se calculan sobre las utilidades de EPM, digamos que las utilidades todavía no se han visto afectadas porque contablemente no se ha incluido ese impacto de Hidroituango. Pero sí es cierto que el día que eso se contabilice, las finanzas del municipio van a sufrir. ¿Y cuáles son los cálculos más o menos? Pues fíjese que recuerdo lo que dijo la auditoría forense, no son cálculos míos, lo dijo la auditoría forense de MacGregor, que solo por no haber incluido en el año de 2018 ese impacto de la contingencia de Hidroituango, estaba hablando de más de 2 billones de pesos en los estados financieros de EPM.
Y a eso sígale sumando lo O que sea, ha entonces en pasado. los estados financieros de PM pueden haber alrededor de cuánto, 10 Lo que pasa millones, es 12, que 20. los sobrecostos de Hidroituango se han venido contabilizando como un mayor valor del activo, unas mayores inversiones. Sí. Pero llega un punto que eso hay O sea, que están castigarlo. maquillando los balances de PM. No han incluido el impacto financiero de la contingencia de Hidroituango en los estados financieros de PM. No dicho por mí, dicho por la misma auditoría forense de Y MacGregor esa que plática contrató que el pagó PM. el seguro no ayudó a amortizar todo eso. Pero es que está el mito de que los seguros pagaron todo y los seguros no pagaron todo. No, pues pagaron Pagaron 999. una parte. Y le doy un ejemplo, es que tampoco podían pagar todo. Solamente por el lucro cesante, o sea, la utilidad que dejó de percibir EPM por no entrar a generar energía. Cada turbina tenía un aseguramiento neto de tan solo 9 meses. Y la primera unidad de generación ya lleva más de 53 meses de atraso. Entonces, ¿usted cómo iba a ir a cobrarle los seguros lo que no estaba asegurado? ¿Se le cobró a destiempo a los seguros o era una obligación por lo de la Contraloría? Pues es que prácticamente eso tenía parado el proyecto y con la imposibilidad de renovar el contrato a los contratistas y demás. Mire, Paulina, frente a todo lo que usted nos está contando y la pregunta que yo le hacía ahora acerca de las deudas o lo que ha pagado EPM, pues parece que esta situación ya se escapa de la capacidad de manejo de la Alcaldía de Medellín y el propio EPM. ¿Usted considera que tiene que haber una intervención de la Nación sobre Hidroituango y sobre EPM para salvarlo? No, yo no creo que haya necesidad de una intervención. Yo confío en el talento humano que tiene PM. Digamos que esa ha sido la gran fortaleza de la empresa, los técnicos que han estado ahí trabajando durante años, pero sí creo que el gobierno nacional debe tomar unas medidas adicionales, debe contratar ese estudio y antes de inaugurar cualquier cosa tenemos que tener garantía de que no se va a poner en peligro esa población. Y la bancada de congresistas antioqueños, el gobernador y el alcalde deben estar haciendo las gestiones sin distingo de partidos políticos para que PM no se le sigan ejecutando esas garantías. Desde su conocimiento del proyecto, más allá de la contingencia de 2018, ¿de quién es la culpa de los últimos retrasos para que entre a operar el proyecto? Lo que pasa ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes son los culpables? Lo que pasa es que eso es una cadena de errores, o sea, cuando todo viene mal desde la raíz, pues es imposible que al final esto se componga. Entonces yo creo que los errores estuvieron desde un principio con los mismos constructores de los túneles iniciales de desviación. Eso atrasó el proyecto más de un año. Eso llevó a que no se cambiaran los diseños, a que no se instalaran las compuertas, a que se improvisara con el tercer túnel y así sucesivamente. Entonces lo que se ha visto es una cadena de errores que viene de diferentes administraciones, al menos de 2 administraciones hacia atrás, la administración del doctor Aníbal Gaviria, la de Federico Gutiérrez, y por supuesto que esta también tiene lo propio con el mismo cambio de contratistas y cuando dejó salir también, por ejemplo, a Camargo Correa, la brasilera del consorcio principal, para que la reemplazara una empresa casi que de papel. Voy a terminar con lo que inicié, con mi fuente. Y mi fuente me dice 5, 6, 7 y 8, eso es el túnel más oscuro del mundo. ¿Usted qué sabe o qué le han dicho frente a eso? Turbinas 5, 6, 7 y 8, que ahí no se sabe qué va a encontrar el nuevo contratista. Pues Nacho, es que imposible que lo sepa porque ni siquiera se ha podido acceder a la totalidad del cuarto de máquinas. Por eso yo insisto nuevamente en mi propuesta del estudio, porque es que ese estudio también determinaría si hay que redimensionar el proyecto, Y si dejarlo esas con 4 unidades turbinas, sí y se perder las pueden 4. instalar y el costo-beneficio de esto, porque también instalarlas a qué precio, o mirar a ver, porque de todas maneras el peligro es que cuando empiecen a generar las 4 primeras unidades, aún tiene que seguir operando el vertedero de manera continua. Sí, porque no le va a dar para evacuar toda el agua por Entonces, ahí. lo que dicen los técnicos es que una de las posibilidades podría, en caso de que no se puedan instalar, es tener un túnel de descarga intermedia que además garantice el caudal ecológico del río, tener el vertedero operando eventualmente y las 4 unidades iniciales de generación. Pero Volvemos al temor que hemos hablado muchas veces en esta mesa, el vertedero. Eso se está desgastando a toda velocidad. Agua con tierra, sí, eso es un papel de lija. Oye, usted conoce bastante. Por ahí que es la más estudiosa, por ahí la veo que todos dicen, no, es que
Ese amigo suyo, el doctor Luis Peláez, es que la conocedora, hay que hablar, la que más Nacho, conoce. son Lo ha estudiado. varios años estudiando Hidroituango, sobre todo cuando no había pasado ni siquiera la contingencia, que ni siquiera se puede decir que era por oportunismo político. Yo fui de las primeras que me atreví a hacer debates de Hidroituango en el 2016 y 17, evidenciando las irregularidades que ya tenía el proyecto para ese momento. Pero entonces, resumidas cuentas, ¿EPM está quebrado o próximo a quebrarse o no? Porque es que eso hay que decirlo. Es que eso es una caja registradora sacando plata para tapar ese hueco tan grande. Pues yo sí creo que va a depender mucho de lo que pase con Hidroituango, con estas sanciones que se le pueden imponer a EPM, con los malos negocios que ha venido haciendo, no solamente en el exterior, también en Colombia el tema de Afini es un tema muy complejo. Entonces yo creo que es momento de rodear EPM, tratar de que esto llegue a un feliz término, porque indiscutiblemente esto nos va a golpear el bolsillo a todos. En la próxima invitación hablaremos de Afinia. Me llama la Afinia, sí, atención. Bien interesante ese tema, lo hablaremos. Doctora Paulina Aguinaga, gracias por habernos acompañado. O le digo concejal, ¿a ustedes cómo les parece que suena más A mí me es concejal? concejal. Usted no, A mí me concejal. cuesta decirle Paulina. Sí, sí, eso da como Sí. pena. Concejal, Da como Nacho. pena. No, O le podemos decir alcaldesa. no, Paulina, Todavía no. Paulina está bien. Muchísimas gracias. Candidata, tampoco. Después hablaremos de eso. No es candidata Muy bien, todavía. gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, la mejor mesa de opinión de Antioquia. Pero usted prepare, porque usted está pagando sus servicios muy baratos y esos gatos suyos gastan mucha electricidad, así que prepare porque la más hoy vamos a una pausa y volvemos con ustedes.